¿Cómo están? Déjame contarles que para realizar mis tacitas para mis madres de familia personalizadas, tuve que buscar por diferentes plataformas alguna empresa confiable, ya que he tenido amigos que también han querido hacer sorpresas personalizadas y confiaron en agencias que encontraron en las diferentes plataformas de Facebook, TikTok y otros, y por más confiados que estaban, han salido estafados. Y no solamente una docena, sino varias docenas. Entonces, por miedo a ello, también estaba de miedo, no sabía qué hacer, hasta que buscando en Facebook me apareció pues Traza Ideas. Y cuando empecé a escribirles, pues me generó confianza y dije, bueno, si me estafan, me estafan. eh, entonces los escribí y tuve una respuesta muy cordial y hablé cómo quería mis tacitas, pues me dijeron que sí se podía hacer. Y aquí pues les cuento cómo ha sido el proceso de envío, el proceso de cómo han quedado mis tacitas y cómo llegaron aquí. ¿Ok? Miren, me llegó, le escribí un día martes, un miércoles mis tacitas por la tarde ya estaban, me las enviaron el día viernes. Me enviaron el día viernes y pues aquí les cuento cómo llegó mis tacitas. Comentarles en primer lugar que esta cajita me enviaron por Shalom desde las profundidades limeñas y pues como pueden observar ahí está, lo han metido una cinta de embalaje que dice frágil para que tengan mucho cuidado al momento de trasladarlo. Ya miren, estoy muy emocionada ahí abriendo mi cajita. Ahí está, vamos a cortar por aquí, por allá. Ya vamos terminando, vamos a ver qué tal llegaron estas hermosas tacitas. Miren, y ahí está, miren, lo enviaron con un Tecnopor muy firme. Ahí están las tacitas, señores. Vamos a ver qué tal llegaron. Miren, uno, ahí está, mira, más bien no se ha roto. Qué chévere, vamos a abrir todas para ver qué tal están, qué tal llegaron todas. Muy bien, ahí está. Ahí está, miren las tacitas, llevamos 3, 4. Miren, ahí también chévere, más bien no se ha roto. Ya, muy bien. Cada uno me las envío así, miren. En las tacitas personalizadas